Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Creo que por fin he dado con la idea y el enfoque y el término que quiero manejar, que sería el enfoque metaelectoral. O sea, más allá de las elecciones, en lo cual nunca se puede exagerar o eliminar la importancia de las elecciones, pero la política va más allá de las elecciones, y es muy importante tener en cuenta que sobre todo la derecha, máxime cuando no gana, y aun cuando lo hace, no se comporta electoralmente, ¿sí? Por ejemplo, hemos padecido estos 5 años el hecho de que no acepta en realidad al presidente, no lo quita o hace un gol, por ejemplo, no hace un golpe no porque no deba o porque no quiera, sino porque no puede. En cuanto pudiera lo haría. Entonces, por allí es eso lo que nosotros tenemos que entender. Después de más de 40 años de neoliberalismo, que ha significado en todo el mundo una aniquilación de la política, que es el anarcocapitalismo, eliminar al gobierno, que es lo que es el anarquismo, ¿sí? Quitar al gobierno, pero en el caso del capitalismo quitarlo porque le estorba para poder vivir un capitalismo salvaje ya sin ningún ambaje, ¿sí? Y eso lo estamos viendo en la cuestión de Argentina. Ahora bien, justamente todo el horror que se está viviendo en Argentina es lo que debería dirigir hacia Argentina el enfoque que tantos años se dirigió en contra de Venezuela por hacer su revolución. Pero bueno, el mundo es el mundo al revés, ¿sí? En México, muy particularmente desde Fox y ya con Calderón y Peña Nieto, evidentemente se ponían anticandidatos, ya han vuelto a la fórmula, ¿sí? Con Gálvez han vuelto a la fórmula a más no poder, porque la misma oligarquía lo que quiere es una caricatura de presidente, ¿sí? Para que vean quién manda, que los que manda son ellos. Entonces, no hay en la falta de programa en poner a una persona impresentable como candidato, en nada de lo que hacen hay como un simple error, sino que hay una intención de fondo, ¿no? Precisamente tratando con una persona muy de esta ideología en otro tiempo y diciéndole, bueno, es que Fox no hizo nada, y entonces él dijo, sí, es que no queríamos que hiciera nada. O sea, ya entrando en sinceridad, bueno, por allí andan las cosas, ¿no? Todo el neoliberalismo, todo tiene que quedar, todo lo que pueda ser negocio tiene que quedar en manos de la iniciativa privada, y eso en una ingenuidad perversa cae precisamente en lo que hemos señalado como la definición de corrupción, que lo público sea en beneficio privado. Altruismo es utilizar lo privado en beneficio de lo público, y corrupción es utilizar lo público en beneficio de lo privado. Eso es el neoliberalismo, que desde luego no tiene ningún empacho entonces en quitar cualquier sentido de lo que es lo público y desde luego combatir abiertamente la justicia social. Esto convierte en que todo lo que quede dentro del negocio de la iniciativa privada, vamos a poner por ejemplo las famosas estancias infantiles, el comercio de las medicinas, los libros de texto encargados a editoriales privadas, ¿no? Definitivamente lo vuelven rehén, y entonces lo que vemos, por ejemplo, con la situación de las medicinas, o dejas que lo maneje mi mafia de medicinas al precio que se me antoje, con las condiciones que yo quiera, o te voy a acusar de que tú matas a los niños con cáncer, ¿no? Es esta situación de chantaje que definitivamente, y como hizo muy bien este gobierno, no se puede permitir, ¿no? El hecho de las estancias infantiles y todo ese tipo de cuestiones de beneficio, de asistencia social convertidas en negocios, ¿no?
no les importan por el servicio que generan, sino porque se habían convertido en negocios, ¿no? Entonces, planteamiento es, por ejemplo, la cuestión esta de la democracia, en donde todo mundo sabe que el 2006, en 1988 y en 2006 hubo fraudes, pero lo que pasa es que se llega a despolitizar tanto a una cierta parte, desafortunadamente en algunas ocasiones sustancial de la población, que entonces ya no importa que haya sido un fraude, no que no lo haya sido, porque todo el mundo sabe que lo fue, ¿sí? Y esto tuvo que ver con lo que ya hemos llamado del pentamensaje, ¿no? Generar todo un ambiente, una cultura, una circunstancia en donde lo que se plantea es este asunto de que no hay verdad, los problemas no tienen solución, nada tiene sentido y no hay futuro, como una cuestión en la cual a eso conlleva la política. La política son promesas que se incumplen, la gente cada 3 años, cada 6 años, cada periodo cree, luego se desilusiona, lo que quieren es que caiga en una depresión, y lo que han hecho los gobiernos de las democracias populares en América Latina, de Chávez para acá, y desde luego también con AMLO, ha sido romper ese juego de la depresión de la gente, que la gente esté postrada psicológicamente, porque la política no sirve para nada, pero además esté muy desempoderada para poder enfrentar esto, y cuando viene un gobierno y si cumple promesas, ayuda a la gente, eleva niveles de vida y todo, cosa por el estilo, pues es el gran aguafiestas de la historia, como de alguna manera se le aplicó este término a Marx, ¿no? Ahora, esto conlleva otro problema muy grave. Ya en otro video, o en los que hagan falta, voy a plantear mi teoría de los frentes, ¿no? Porque toda esta lucha no es nada más estrictamente gubernamental. Hay un frente mediático, evidentemente hay un frente político, hay en un momento determinado aquí no se ha desarrollado. En Venezuela yo lo vi que se desarrolló muchísimo. El frente prácticamente de guardias blancas, de fuerzas vivas, de grupos de choque, ¿sí? En contra de la revolución, que hacen aparecer como que son verdad, son como si fueran populares, y no. Esto es el viejísimo asunto de los lumpen, la gente pobre pero desclasada, que es utilizada como carne de cañón para agredir a las masas populares. Esto es viejérrimo, es viejísimo. Sin embargo, se da, y es otro frente, ¿sí? Obviamente hay un frente internacional, etcétera. Son diferentes frentes, pero hay un frente muy importante, que es como el de las personas de a pie, en donde cuando todos los demás frentes son vencidos, y esto yo lo vi en Venezuela, y de hecho aquí está pasando algo bastante similar. Nos estamos pareciendo a Venezuela, sí, en lo bueno, porque tiene mucho de bueno Venezuela, por ejemplo, que venció todos los demás frentes, pero el frente del odio en las personas que votan en contra de sí mismas, ese es, hasta donde sabemos, irreductible, y por allí está esta situación. Ese odio que es muy fuerte contra AMLO, pero es menos, no es el objeto último del odio, ¿sí? AMLO, Claudia ahorita, ¿no? No, en realidad el odio es contra el pueblo, y cuando hay profesionistas que osan no ponerse al servicio de la oligarquía y ganar mucho dinero, sino defender a la gente, bueno, pues entonces son precisamente objeto de ese odio, que en realidad es el odio terrible en contra del pueblo. Esto nos lleva a una situación de la referencia vacía. ¿Cuál es la situación de la referencia vacía, no? Que en realidad no tienen política, no tienen programa, no tienen candidatos, y lo que hicieron fue terrible. No solo es que lo hayan hecho mal, no es una situación así como de alguna manera, qué sé yo, circunstancial o relativa, no, es que trajeron el narcotráfico, la inseguridad, el Fobaproa y problemas estructurales sumamente graves, que solamente en mucho tiempo se van a poder resolver, ¿sí? Ese es el punto, ¿sí? Y sin embargo, y aquí es donde ha tenido muy vergonzosamente por parte de la jerarquía fallida de la Iglesia Católica, que de católica no tiene nada, el hecho de que quieren que sin embargo
cuando han echado a perder el país, lo han devastado económicamente, nunca sacaron a nadie de la pobreza, nunca resolvieron nada, han generado todo un discurso para que la gente crea en contra de sí misma, etcétera, y vote en contra de sí misma. Quieren que lo vuelvan a hacer, ¿no? Porque en el fondo esto implica, ¿qué es lo que quieren que vuelvan a hacer? Pues que vuelvan a votar en contra de sí mismos, pero cuando ya no hay realmente candidatos, hacen toda una referencia y un discurso, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, en la Arquidiócesis de León, y donde quiera que se esté haciendo en México, de que Morena no debe ser, no debe ser, quién sabe por qué, con todos los resultados positivos que tiene. Pero el problema, porque lo hago como una falacia de conjunto vacío, de referencia al conjunto vacío, de referencia al vacío, es porque en realidad no tienen un candidato. O sea, lo que no dicen es que para no votar por Morena hay que votar en contra, o a favor, perdón, de los que generaron toda la problemática nacional que tantos años va a costar poder librar, poder salvar, poder componer, ¿no? Sin embargo, siguen insistiendo en eso. Es decir, para que no voten por Morena, aunque no haya ningún motivo para hacerlo, voten por los otros, que son los mismos que trajeron toda esta problemática, pero no lo dicen así, porque ese es el asunto del discurso de la derecha. No te van a decir, quiero oprimirte, quiero excluirte, y lo único que me interesa son todas tus riquezas naturales y desecharte a ti. Claro que tienen que inventar un montón de mentiras, pero el colmo es esto, ¿no? Es decir, no votes por quien te está dando la solución, vota por el otro que realmente te trajo el problema, porque el que te está dando la solución es muy malo, y entonces es algo que hasta donde vamos, y por cuestión de encuestas, la gente pues no está respondiendo, porque es así como, ok, este puede ser muy malo según tú, pero el otro fue el que me trajo el problema, no voy a votar por él. O sea, pon a alguien que pudiera significar una alternativa, pero es una prepotencia, además de todo, de profundo desprecio por la gente, ¿no? No, tienes que votar por el que te hace daño, porque lo digo yo. Están muy encerrados en esa soberbia, incluso refiriéndose, insisto, al conjunto vacío, porque señalan, sin mencionarlo directamente, es decir, como, no votes por Morena. ¿Qué quiere decir? Vota por el otro. El otro es el que te trajo el problema, sí, pero de cualquier manera hazlo, ¿no? En fin, ojalá me esté dando a entender, y eso es inevitable, es inaceptable. Ojalá fuera verdaderamente inevitable el triunfo de la derecha, ya lo veremos. Hay que volver irreversibles los triunfos. Eso es en lo que tienen que pensar Morena, en triunfar y en volver irreversible el regreso de la derecha. Todo esto mucho bajo términos de miedo. Precisamente por ahí alguien decía que cuando priva el miedo se vuelven relaciones destructivas, ¿sí? Y dependientes, ¿no? Pero el problema es que además hay una cosa muy curiosa, un miedo contra algo que no existe, por ejemplo un comunismo que no existe, ¿no? Un ataque contra la propiedad que no existe, un ataque en realidad contra el capitalismo que no existe, en el sentido de que lo único que se quiere es normarlo para que pague impuestos y el país pueda progresar íntegramente. Eso no es una destrucción del capitalismo, es normal y coordinar y controlar al capitalismo. Pero cuando se genera el miedo en relación a algo que no es, sí, y el miedo ya está muy bien constituido, muy bien formado, entonces no se puede quitar el miedo, porque ¿cómo lo quitas? Si temen a algo que no existe, ¿cómo puedes decir es que eso que no existe, no existe? Si ya no existe y sin embargo hay una invención en ese sentido. Es un planteamiento muy, muy importante. Esas cosas de la derecha se repiten mucho, ¿no? Por ejemplo, pedir libertad de expresión cuando hay libertinaje de expresión, ¿no? Pedir que no venga el comunismo cuando el comunismo ni está viniendo ni va a venir. Pero entonces no lo puedes evitar porque están temiendo algo imaginario que no puedes combatir, a algo que no existe. No puedes eliminar algo que no existe, algo que desde el principio no existe. Son cuestiones ya de irracionalidad muy especial que en algún momento podemos encontrar. Otro tipo de irracionalidad es, desde luego, imponer, por ejemplo, la situación de que los gobernantes son incapaces o son impreparados. O sea, decirlo, es decir, cuando Claudia es doctora, habla inglés, o sea, ya no cuadra, pero ellos siguen repitiendo eso,
¿sí? Simple y sencillamente porque creen que es lo que funciona y porque cuando la gente cae en la percepción y no en la realidad, sigue repitiendo precisamente esas mentiras que no puedes destruir en el sentido de que cómo las destruyes si no existen, si son mentiras. Esto es un factor importante, ¿sí? Odian, ¿no? El odio personalizado, ¿no? Y el miedodio, que es miedo cuando se siente débil y es odio cuando se siente fuerte, ¿sí? El odio al pésimo mejor ejemplo, porque ese es también el problema, ¿no? O sea, es relativo el odio a AMLO, a pesar de lo terrible que es, porque odian en realidad a la gente. Es relativo el odio a AMLO porque odian más el buen ejemplo que está dando y el que se demuestra que se puede vivir y se puede existir y se puede funcionar. Y por ejemplo, hubo una baja de corrupción que se ha podido funcionar con una serie de ahorros que se han hecho. Ellos lo que preveían es que como León cree que todos son de su condición y había que robar porque ellos no conciben que no se robe, entonces lógicamente decir, no, pues no les va a alcanzar para que haya país y para que roben, eso los va a eliminar. Pues no, como no robaron, entonces el país ha podido funcionar con todo lo que ya tanto se ha mencionado de números positivos, pero eso es lo que no les cuadra y esos son los pésimos buenos ejemplos que tanto temen, ¿no? Ahora, hay una situación de que siempre están yéndose hacia los detalles, porque siempre va a haber detalles que fallen. Y sin embargo hay un asunto, a todo lo que ya mencionamos de la política, que vamos a hacer un resumen, hay que añadirle algo muy importante. No funciona por cuestiones puntuales. La política funciona por estructuras funcionales, que siempre las hay. Va a ser unas estructuras de injusticia y de acumulación y de desigualdad en el capitalismo, y en una democracia popular pues va a ser moderar la riqueza y la opulencia, como dijera hace tantísimos años Morelos, para que la cosa pueda funcionar. El punto es que en ese sentido, ¿sí?, no hay que estar tanto con que falló aquí, falló allá. Si tal o cual tuvo un contacto con el narco, que ya lo dijimos en otro video, el narco, y además estructuralmente, para acabar pronto, viene de que los nazis invadieron con droga a los Estados Unidos. Eso viene totalmente de la derecha y sigue estando en la derecha. Y en realidad los nazis no fueron eliminados, sino están, por ejemplo, accediendo al poder en Ucrania, han accedido, y en Estados Unidos hay una situación muy nazi en relación a Clinton, que perfectamente, en relación a Trump, perfectamente comprobable, ¿no? O sea, no perdieron la guerra en todo caso, pero ganaron la paz. O sea, ahí hay toda una situación, y eso es de donde viene el narco, ya se explicó en otro video. Pero claro, o sea, yo soy el narco, pero te acuso a ti. ¿Por qué? Porque tengo el poder de hacerlo, ¿no? Entonces, todas las transformaciones y todo lo que tiene que darse es a nivel estructural, no de fallas o de errores puntuales. Ellos no muestran su estructura porque su estructura es de explotación, pero existe. Nosotros estamos generando una estructura de igualdad y es hacia lo que estamos votando, ¿sí? Entonces, nos desmantelaron el país durante 40 años, nosotros tenemos que remantelarlo cuando menos durante otros 40. No estamos votando, ya lo dijimos, nada más por un gobierno, sino por un modelo a continuación, que es la cuarta transformación, y por lo tanto, bueno, estos son los criterios de lo que vamos a seguir desarrollando en el aspecto metaelectoral. Muchísimas gracias por ver este video, los esperamos en el próximo Nepantlatoli. Gracias.